Sí, hola, buenos días. Un saludo para todos los que están presentes esta mañana y los que nos ven en esta transmisión. Reciban un fuerte abrazo desde Tuxtepec, Oaxaca. Esta mañana vamos a seguir platicando acerca de los principios fundamentales del reino de Dios. Entonces, vamos a dar inicio a esta plática que sin duda el Señor ha puesto en este día para que de alguna u otra manera podamos llevarnos algo, ¿no?, de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. El primer principio que vamos a analizar el día de hoy es el de la humildad. Entonces, primeramente, la humildad proviene del griego tapeinó y significa hacer bajar, allanar, modestia. Entonces, en base al siguiente pasaje bíblico que voy a leer, vamos a encontrar cómo podemos lograr poner en práctica la humildad. A continuación les voy a leer Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 8. Esto en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Sin duda el máximo ejemplo de humildad nos los puso nuestro Señor Jesucristo, que aún sabiendo quién era y de dónde venía, actuó en la tierra como no buscando ese reconocimiento, sabiendo que lo que venía era humillante, porque lo que se le hizo en aquel entonces fue humillante para cualquier persona, pero él, aún siendo todo eso, él puso cara y supo enseñarnos de esa manera que la humildad siempre tenemos que ponerla en práctica. Siempre debemos llevarla en nuestra vida diaria, porque cuando somos humildes representamos a Cristo. De lo contrario, cuando somos arrogantes, no estamos representando a Cristo. Así es, pues yo veía, ¿no?, que para poder poner en práctica la humildad tenemos que convivir entre todos, tenemos que estar presente en todos, porque yo no puedo ser humilde allá en mi casita encerrada, tengo que practicar esa humildad aquí con ustedes, tengo que practicar eso en mi vida diaria, ¿no? Y eso me trae beneficios para mí como persona, como hija de Dios. Y una de las cosas que grandes beneficios que me trae es eso, de que me ayuda a crecer tanto espiritualmente como en la vida diaria. Y bueno, les voy a leer un versículo que está en, a ver, ¿dónde es? Primera de Pedro 5. Capítulo 5, versículos 5 y 6, que dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo.
Yo tengo aquí un apunte que dice, la humildad es un privilegio que se nos ha otorgado por parte de Dios para someternos de manera voluntaria en busca de ser moldeado por el Espíritu todos los días. Ser humilde no es señal de ser débil, de timidez ni de temor. Podemos ser humildes a la vez y ser audaz y valiente. Entonces, cuando yo soy humilde, no es que sea débil de carácter, no es que sea débil y no sepa qué hacer, sino que eso más bien es una característica que debo de poner en práctica todos los días, debo de llevar a cabo. Podemos tener, por ejemplo, algún conflicto con alguien y entonces la gente puede decir, no, pues, podemos ponernos, ¿no?, que por timidez no contestamos o no decimos nada. Pero más allá de la timidez o algo, tenemos que saber quiénes somos, el por qué no podemos ser igual que los demás allá afuera cuando tenemos algún conflicto. Cuando alguien nos contesta mal, por ejemplo, no sé, cuando vamos a alguna tienda o cuando vamos a comprar algo, entonces cuando yo contesto, yo reacciono igual que la otra persona, pues no estoy haciendo humilde, estoy poniéndome en el lugar igual que al mismo nivel que la otra persona. Pero la otra persona no tiene esa característica de nacimiento como nosotros lo tenemos los que somos hijos de Dios, porque es algo que Dios ya puso en nosotros, ya está en nosotros, pero que no se va a manifestar a menos que yo lo ponga en práctica todos los días. No se va a manifestar al menos que yo lo lleve a cabo aquí con ustedes y allá afuera. Porque creo que el primer lugar para poner en práctica la humildad es aquí entre nosotros, los que somos hijos de Dios. Y entonces allá afuera ya llevo la práctica, ya llevo eso, entonces ya sé cómo debo de reaccionar, porque es una práctica que ya lo he hecho aquí anteriormente. Y también ser humilde lleva al… Permíteme tantito. Me lleva también a mostrar el amor. Porque no puedo mostrar amor siendo soberbia, contestando igual o cosas así. Y dice, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y también, como les decía hace rato, ¿no?, que ser humilde me trae beneficios, y también cuando somos humildes también hay comunicación, hay confianza, podemos trabajar en equipo, podemos participar, ¿no? Y eso, si no hay humildad, no podemos poner en práctica lo que es el amor. Sí, muchas veces podemos relacionar la humildad con falta de recursos. Y en el reino de Dios, nada que ver, ¿sí? Como dice el significado de la raíz griega, hacer bajar. ¿Qué quiere decir? Que cuando en algún momento de nuestra vida llegamos a sentirnos más que los demás, en ese momento debemos hacernos bajar a ras de piso, no sobajarnos, sino estar en el nivel en el que Dios nos ha puesto, incluso dentro de la iglesia, porque como decía Ernest, la humildad no se puede practicar allá afuera si aquí adentro de la iglesia no la podemos practicar, ¿verdad? Entonces, se me figuraba como cuando tienes un globo y lo llenas de gas y lo sueltas y se te va, y se te va, y se te va. Pero si no tienes sujeto un hilo y alguien que lo jale, ese globo se va, se pierde. Eso pasa cuando no tenemos humildad. Podemos llegar a pensar de que somos muy superiores a cualquiera, y que sobre todo la humildad nos hace tener esa dependencia de que solos no podemos, de que necesitamos siempre a alguien, ya sea a nuestros hermanos, a Dios mismo, porque ese pensamiento de yo puedo, yo creo, yo solo lo puedo hacer, ese pensamiento es contrario a la humildad. Y entonces vamos a llegar a un punto donde
vamos a creer que incluso no necesitamos ni de Dios. Por eso es muy importante siempre tener en práctica y en mente ser humildes, aun cuando nos está yendo bien. Reconocer que sin Dios, que sin la iglesia, sin la ayuda de todos, no estuviéramos bien. Entonces, sin duda, la humildad que mostró Cristo en la tierra es una enseñanza muy grande de lo que es ser humilde. Porque aún Él teniendo el poder sobre la tierra, Él se hizo hombre, Él se hizo igual a nosotros y murió en la cruz, como decía la Escritura, como cualquier delincuente. Porque morir en la cruz era lo peor. Entonces, sintámonos con ese privilegio de cuando nos sentimos agredidos por no coincidir en las cosas que hacemos o que pensamos con referente al reino de Dios, sintámonos privilegiados. Y recordemos esa humildad que Cristo tuvo para con los que lo atacaron, para con los que lo señalaron, para los que lo insultaron y lo agredieron físicamente también. Hoy en día ya no se da tanto la agresión física, pero sí muchas veces se nos es señalado, ¿no? Y sabernos de que esa humildad que mostramos en nuestra vida algún día puede tocar a las personas también. Que a través de esa humildad podemos tener ese contacto con las personas, no mostrándonos ni poniéndonos a la misma altura que ellos, porque sin duda hay una diferencia entre ellos y nosotros, que nosotros hemos recibido el perdón de Dios y la gracia. Y continuando con el siguiente principio, pasamos aquí el micrófono al buen Said. Claro que sí, muchas gracias, Crescencio, por lo que nos compartes. Y bueno, me queda bien presente la parte de llevar esa humildad, porque sé que realmente Dios siempre está por encima de nosotros y evidentemente la iglesia siempre está adelante de nosotros. Entonces vivir en ese, pues sentir todos los días y ponerlo en práctica. Y hablando de ese sentir en la vida diaria, hace unos días iba de pronto conduciendo. Entonces, en una estación de radio, escuchaba que compartían un principio que me llamó mucho la atención, porque de pronto decían algo así como que el amor es la fuerza invisible que mueve el mundo. Evidentemente, este sitio no tenía nada de inclinación espiritual o inclinación religiosa. Entonces, yo reflexionando, me preguntaba, ¿realmente qué tan cierta, qué tan verídica es esta afirmación que hacen personas que no conocen a Dios? Entonces, nos dimos a la tarea de traer un versículo que puede esclarecer un poco más el tema, y me va a ayudar mi amada esposa. Vamos a leer Mateo 22, del versículo 36 al 40, que dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús: Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Claro, entonces, en este sentido, el amor es un principio fundamental y muy relevante en el reino de los cielos y en la vida de nosotros los creyentes en Jesucristo. Ok, ahora, ¿cómo puedo yo tener un ejemplo claro de cómo es el amor práctico de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios? Entonces, para ser un poco enfático en el tema, quiero hablar de cuando Dios entrega a su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios entrega. Y evidentemente por Jesucristo conocemos pues el amor, conocemos la paciencia, todas las virtudes que nos da el Espíritu. Y puntualmente puedo yo observar que la actitud de Dios para con la humanidad siempre es dar. Siempre son regalos inmerecidos. Dios con frecuencia, con constancia y sin falta
da todos los días la luz del sol, da los alimentos, da la salud, la seguridad, y en particular a nosotros que somos seguidores de Jesucristo, pues nos da esa salvación. ¿Ok? Partiendo de ello, puedo tener la idea de que la actitud de Dios hacia la humanidad siempre es dar, dar y dar, sin necesariamente esperar algo a cambio del hombre. Claramente nosotros nos hemos entregado a Dios por amor, pero porque Él ya puso el ejemplo de cómo es el verdadero amor. Entonces, ¿cómo es el lado contrario de la balanza? ¿Cuál es la parte contraria del amor de Dios a el amor del hombre? Bueno, hay una diferencia, o más bien varias, que nos hacen llegar a esa conclusión. El amor del mundo es un amor muy sentimental, muy emocional, es un amor temporal, porque va enfocado según las circunstancias o los momentos, las situaciones que estén pasando, y dependiendo de ello, es como causa en mí una sensación o una emoción. Pero una vez que pasa esta circunstancia o este momento, se acaba totalmente ese sentimiento de amor, ¿no? En este caso de afecto, de cariño. Y el amor de Dios es totalmente diferente, porque el amor de Dios tiene su base en decisiones y acciones. Es un amor duradero, un amor que no se basa en la situación o en la circunstancia. Más bien yo decido amar y hago acciones que reflejen ese amor. Además que el amor del mundo es un amor totalmente pasivo, porque solo hace efecto cuando está la situación o la circunstancia. Y el amor de Dios es totalmente activo, ya lo mencionabas, ¿no? Que es este amor que siempre está dando, que siempre está dispuesto a brindar algo sin esperar nada a cambio. Claro. Entonces, tenemos algunas características bien definidas, que el amor de Dios es activo y el amor del mundo es pasivo. Entonces, otro ejemplo que yo puedo tener siempre como referencia para el amor de Dios es el comportamiento de Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo cuando estuvo en el Calvario, estuvo en una situación muy compleja. Sin embargo, Él decidió entregarse a sí mismo para que nosotros fuésemos salvos, tuviéramos como herencia el reino de los cielos, y esa decisión no fue sentimental. Porque si hubiese sido una decisión sentimental, solamente se hubiese pasado llorando toda la noche y jamás hubiese llegado a la cruz. Gracias a Dios, Jesucristo no es sentimental, es un Jesucristo de acciones, de amor mostrado en lo práctico. Entonces, ahora yo, ¿cómo muestro mi amor a la iglesia? ¿Cuál es la forma correcta en la que yo puedo mostrar ese amor de Cristo a las personas? Bueno, y la forma clara es Jesucristo. La forma correcta son las acciones. Ahora, podremos decir, bueno, pero ¿yo qué tengo para entregar a la iglesia? Porque a veces solamente viene la idea de recursos económicos o materiales, pero realmente Dios nos ha dotado a mí, a mi esposa y a todos nosotros, a toda la iglesia, con una cantidad de dones, de tiempo que realmente no merecemos. Entonces, la forma idónea de mostrar mi amor hacia la iglesia y hacia Dios en un ejercicio diario y práctico son las acciones. Entregarme yo, Said, en tiempo y en forma con disposición a la iglesia. Eso quiere decir que cuando una persona requiera alguna ayuda con un video o una edición, bueno, sé que en lo que cabe de mí, pues lo podré ayudar. Cuando alguna persona necesite un pequeño favor, pues yo sé que voy a estar ahí, sé que voy a invertir mi tiempo con alegría, con gusto, sin esperar nada a cambio, porque realmente esa es la forma en la que yo puedo entregarme a la iglesia. Así como Cristo se entregó a la humanidad, yo me puedo entregar a la iglesia y posteriormente, pues, a las personas. Y bueno, esas son algunas de las formas prácticas en las que yo puedo mostrar mi amor, pero seamos un poco más enfáticos en las características y nos los va a compartir Ayuet. Bueno, parte de lo que mencionabas es que para nosotros poder expresar el amor con los demás, primero debemos haber experimentado ese amor que Jesús nos da, en este caso por medio de su Hijo Jesucristo, y fuimos justificados, perdonados y santificados. Al haber sido creados nuevas personas totalmente,
hemos experimentado ese verdadero amor y entonces al haber ya tenido esa experiencia podemos demostrarlo a las demás personas. Porque el amor que se demuestra en la iglesia es un amor sacrificial, un amor que no busca un interés propio, un beneficio. Es un amor que está en total servicio a los demás. Ya lo mencionaba Said, el Señor por amor nos ha capacitado, nos ha dado habilidades, talentos y algunas otras áreas en específico que nos ha permitido desarrollar, pero no porque seamos buenas personas, sino porque Él por amor nos los ha dado. Y entonces nosotros, por ese mismo amor, lo ponemos al servicio de los demás, los ponemos al servicio de la iglesia, sin esperar un pago, una mención honorífica, un reconocimiento, porque ese es el amor de Dios. Es ese amor que se da desmedidamente, ese amor que no es condicional, que dice, bueno, ok, te ayudo, pero si tú también esto, ¿no? Es un amor que totalmente es entregarse a sí mismo. Y primero es negarme a mí mismo, porque busco primero el beneficio de los demás antes que el mío. Y es justo el ejemplo que Jesucristo nos dio. Él se negó a querer seguir viviendo más años aquí en la tierra, se entrega y entonces nosotros fuimos perdonados, justificados y santificados. Pero teniendo este ejemplo, así es en la práctica con nosotros. Nosotros nos negamos a nosotros mismos buscando un interés personal por buscar el bienestar de los demás. Sí, entonces, de forma resumida, quien no conoce a Jesucristo no conoce el verdadero amor. Quien no vive en esta forma entregada y en acciones activas no conoce el verdadero amor, vive en el amor del mundo, en el amor sentimental, pasajero. Por eso es muy importante cuestionarme a mí mismo, ¿realmente en qué amor estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en el amor del mundo y solamente ayudo a los hermanos cuando me caen bien? ¿Solamente estoy siendo convenenciero al saber que si ayudo a mi hermano Huicho, él me va a ir a ayudar a construir mi casa cuando solo tengo los materiales y no me va a cobrar? Entonces, debo saber en qué tipo de amor estoy viviendo. Ahora, cayendo en eso, resaltar, si no conozco a Cristo, no conozco el verdadero amor. Podré conocer estelas del amor en acción, pero sin Cristo no hay realmente ese amor desinteresado. Y por último, quiero comentar que cuando Dios me ama a mí, evidentemente me forma, es un amor formativo. ¿Por qué? Porque así como los hijos y los padres tienen una relación específica en donde el padre dice, hijo, lávate los dientes, hijo, tiende tu cama, hijo, levántate temprano. Estas indicaciones son necesarias porque el amor de Cristo nos forma, nos hace llegar y convertirnos, como lo decía Sara, en el varón perfecto y acercarnos a esa estatura del varón perfecto en Cristo. Entonces, yo siempre debo de tener bien definido que cuando Dios me pone en una circunstancia muy compleja, que no me gusta, una circunstancia que no me agrada, quiere decir que Dios me está formando y yo debo saber que el amor de Dios se está manifestando en esa situación. Por ende, debo tomar esa situación que no me agrada necesariamente, que no me encanta y decir, esto viene de Dios, lo tomo, aprendo lo que me toca y luego seguimos creciendo en otro tema. Pero es bien importante saber que el amor de Dios se manifiesta de esa manera. No necesariamente es complaciente. Entonces, a mí lo que me toca es pues manifestar el amor de Dios con acciones prácticas. Y ahora que mencioné el tema de la obediencia, en el sentido de Dios me dice algo, yo obedezco, voy a dejar la palabra para Julián y Camila y puedan expresar mucho mejor el tema. Buenos días, hermanos. Así como decía Said precisamente en esta última parte de su participación, acerca de ese amor, ¿no?, manifestado en la relación entre padre e hijo, ¿no? Cami y yo vamos a hablar un poquito acerca de otro principio. Ya vimos la humildad, ya vimos el amor y ahora vamos a ver la obediencia. Y quería yo leer la parte final, de hecho, de los versículos que leyó Crescencio al principio, que es Filipenses 2, 7 y 8, que dicen de la siguiente manera: por el contrario, hablando acerca de Jesucristo, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta parte, en la traducción que leía Crescencio, esa frase, y muerte de cruz, decía, y murió como los criminales, ¿no? Porque, como bien decía Crescencio, en un principio, morir en una cruz no era una muerte común y sobre todo tampoco era muy bien visto socialmente, ¿no? Entonces, aquí hablando un poquito acerca de esa obediencia que tuvo nuestro Señor, nos pusimos a investigar un poquito acerca de la raíz de esa palabra obediente u obedecer. Y nos dimos cuenta que tanto en griego como en el Antiguo Testamento en hebreo, la palabra obedecer u obediente estaban muy relacionados con escuchar o con el oír, ¿no? De hecho dice, para la definición en griego, obediencia es escuchar con toda atención, dar oído o que da oído, sumiso, obedecer, obediente, y bueno, siguen un montón de definiciones, ¿no? Y de igual manera, en el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra shama se traduce muchas veces, la gran mayoría de veces cuando aparece en el Antiguo Testamento se traduce como oír, oyó, escuchó, atendió, obedeció. Entonces nos dábamos cuenta de que en nuestro idioma, el español, el obedecer podríamos entenderlo simplemente como ejecutar una orden, ¿no? O realizar aquello que me dijeron que hiciera. Pero en realidad, en el original griego y en el hebreo, podemos ver que tiene mucho más que ver con esa palabra que me dieron, recibirla, oírla, y no nada más hacerlo porque pues lo tengo que hacer, ¿no? Sino como que entenderlo y sobre todo realizarlo, como dice aquí, con esa sumisión, e incluso también dice con docilidad. Sí, veíamos que, o sea, no es simplemente realizar una acción porque me lo dijeron, ¿no? Sino incluso veíamos que es realizarla, pero teniendo, o sea, poniendo atención. No es como cuando me llaman a decir, ve a lavar los trastes y me hablan rápido y digo, ay, ¿qué me habrá pedido? Y voy y hago todo menos lo que me encargó porque no puse atención en qué fue lo que me encargó, ¿no? Entonces, a esto se refiere con el oír o escuchar o poner atención a la orden y de ahí aplicarla, obedecerla, ¿no? Yo algo que veía y creo que es importante porque tiene relación con los demás principios que ya han mencionado mis hermanos, es que la palabra, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablan de la obediencia. Es un principio que trasciende edades, épocas y siempre ha estado presente. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, destaca que la obediencia es importante, con obedecer a Dios, obedecer a los padres, obedecer a las autoridades, y en realidad la obediencia se considera un acto de fe, un acto de amor, un acto de humildad y sobre todo nos lleva a crecer. Es un factor para crecer en la vida espiritual. Si yo no obedezco, me quedo estancada. Si yo no obedezco, no crezco, no avanzo. Normalmente cuando se nos llama a obedecer es delante de un reto, es delante de algo que probablemente no entiendo, probablemente no me va a gustar, probablemente es un cambio total a lo que yo había venido haciendo en mi vida cotidiana. Pero precisamente por eso la obediencia es como que ese pequeño paso para algo mejor. Y es la muestra de todos los principios que ya venimos hablando. Es una muestra de humildad, es una muestra de amor a Dios, como reconocimiento a mi autoridad, como reconocimiento, en el caso de los hijos que viven con sus padres, un reconocimiento del amor a Dios a través de la obediencia a los padres. En realidad la obediencia es ese, como ya lo decía, es ese pequeño paso para poner en práctica muchos otros principios. Entonces, si yo no hago uso de esa obediencia, que, bueno, más en un momento vamos a leer otro pasaje y nos indica de que es algo que se aprende, algo que se practica. Si yo no lo practico, no es como que va a brotar así de que, ay, me encanta obedecer, amo obedecer, me brota por los poros. Incluso
Y lo vemos, hemos estado haciendo énfasis en que el ejemplo por excelencia es Jesús. Entonces, bueno, ahorita Julián me va a ayudar a leer otro pasaje y hacemos más hincapié en esto. Sí, en esa parte que dice Cami, que nuestro Señor Jesucristo es la máxima expresión de la obediencia. En Hebreos 5, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y tanto en este versículo como en el anterior, veíamos estas palabras que podría uno pensar, ¿cómo entonces si aprendió a obedecer que no era obediente? O en el versículo anterior que decía, haciéndose obediente, uno podría pensar, entonces, no, antes de eso no era obediente, ¿o cómo? De igual manera, buscamos un poquito acerca de esa palabra que es haciéndose o llegó a ser, y dice, o lo traduce más bien el diccionario como llevar a cabo la obediencia, o también como manifestar la obediencia, o hacer que aparezca la obediencia, ¿no? Como bien decía Cami, es algo que se pone en práctica. Ciertamente, como hijos de Dios, todos estos principios de los que venimos hablando pues son parte de esa naturaleza nueva que hemos recibido, pero debemos de llevarla a la práctica, ¿no? Al día con día. Sí, y es por eso que, bueno, igual quiero hacer o recordarlo, estamos hablando de principios, bueno, el título de esta serie es Principios Fundamentales del Reino de Dios. Entonces, estamos hablando de algo no místico, quizás estemos dando muchas definiciones o recurramos a varias ocasiones al diccionario o al griego y así, pero lo que queremos hacer es dejar claro o hacerlo tan práctico de ver que pueda ser algo que hagamos todos los días. Principios significa algo que yo puedo realizar todos los días, algo que yo puedo poner en práctica todos los días. Entonces, juntos estábamos viendo acerca de que la obediencia, si bien es algo que como hijos de Dios tenemos la capacidad de hacer, queda de nosotros usarla, ponerla en práctica, ejercitarla. Entonces, capacidad tenemos capacidad para ser humildes, tenemos capacidad para amar como Dios nos amó, tenemos capacidad para obedecer. Es cuestión de ponerlo en práctica. Yo lo relacionaba con hacer ejercicio, ¿no? Si de repente me pides que cargue yo una caja pesada, unos 40 kilos, pero no estuve ejercitándome como para levantar eso, por ejemplo, ¿cómo lo voy a hacer en el momento? ¿Me voy a herniar o me voy a lastimar? Entonces, lo veía de esta manera porque aunque tenemos la capacidad, está ahí, o sea, en nuestra esencia está el ser humildes, en nuestra esencia está el ser obedientes, el amar como Cristo nos amó, pero de nosotros queda ponerlo en práctica. Entonces, veíamos, ¿no? Jesús, y lo menciona el pasaje, ¿no? Aunque era hijo de Dios, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea, viene de allá y vuelve. Es una característica de un hijo de Dios. No lo estamos poniendo en duda, no, al contrario, sino que de lo que ya tenemos, hagamos uso de eso. No sé si quieras. Sí, de hecho, ahondando un poquito más en el Señor Jesús como ejemplo para nosotros acerca de esta obediencia, recordaba yo que en el Antiguo Testamento, o bueno, más bien para el pueblo de Israel, la obediencia era algo que se ponía en práctica en la vida diaria, principalmente, como decía Said, los hijos hacia los padres, ¿no? Prácticamente en el Antiguo Testamento vemos que siempre los padres eran los que trazaban el rumbo de la vida de sus hijos, y los hijos dócilmente obedecían a lo que sus padres habían dispuesto para ellos. Hoy en día podríamos verlo como algo arbitrario, ¿no? O incluso, no sé, muy malo. Pero para ellos, tanto para los hijos como para los padres, no había ningún conflicto, porque esa era la cultura que ellos vivían, y así era, ¿no? De total sujeción a sus autoridades, que en este caso eran sus
sus padres, ¿no? Y de igual manera nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él practicó ese mismo tipo de obediencia, cuando decía, yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, ¿no? Que es mi Padre Celestial. Entonces, ahí podemos ver ese ejemplo de sujeción, de obediencia que tuvo nuestro Señor, en este caso a Dios. De igual manera, bueno, si bien yo soy hijo, tengo un padre, pues yo ya formé mi propia familia y así, y ciertamente le debo respeto, ¿no?, a mi padre. Pero, por ejemplo, en mi caso, o en nuestro caso, que ya somos, de quienes ya somos adultos, esa obediencia o esa sujeción la podemos nosotros practicar primeramente para con nuestras autoridades, ¿no?, espirituales, las autoridades civiles, o incluso entre nosotros mismos como hermanos, ¿no?, cuando tenemos una palabra o una dirección de parte de Dios para otro hermano. Podemos ver que esta obediencia de la que nos enseñó nuestro Señor es algo muy importante para nosotros, y como bien decía Cami, es una forma de ejercitar la fe y sobre todo también de poner en práctica esa humildad, ¿no?, que veíamos. Porque muchas veces, o bueno, yo creo que sin humildad pues difícilmente voy a recibir algo o alguna dirección que tenga Dios para mí de parte de quien sea. Entonces podemos ver que la obediencia tiene mucho que ver con estos otros principios que son la humildad y el amor, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar ahora con el último principio que vamos a estar viendo por el día de hoy. Hay muchos más, pero le cedo el micrófono a Aurora. Gracias. Buenas tardes ya. Pues sí, ya lo mencionaba Julián, que es el cuarto principio que vamos a ver hoy, que es el arrepentimiento. Yo creo que todos hemos escuchado la palabra arrepentimiento, tanto cuando compartimos, ya sea Nicos. No sé si alguien me quiere decir lo que es arrepentimiento. ¿Alguien? Alce la mano. Yo lo repito en el micrófono. ¿Nadie? Es la tristeza profunda por haber fallado a Dios. Así es. Como dijo César, es la tristeza profunda por haber ofendido a Dios, ¿no? Ok, busqué la palabra en griego que es metanoia, perdón. Disculpe mi pronunciación. Bueno, es cambio de mente que lleva a un cambio de dirección. No solo sentir culpa o remordimiento. Es una confusión muy frecuente, ¿no?, el remordimiento con el arrepentimiento. Entonces, hacer hincapié, ¿no?, de que cuando tenemos esa tristeza profunda, no, ¿cómo podría decirlo?, no hacerla hacia el remordimiento, sino llevarla hacia el arrepentimiento. Algo que yo veía era que el arrepentimiento no solamente es palabras, sino que es un cambio, es continuo y produce pues frutos, ¿no? O sea, evidencias de que hubo un arrepentimiento, porque si no hubo una evidencia, eso significa que fue remordimiento, que solamente hubo ese dolor y no hubo acciones, ¿no? Porque pues el remordimiento es un dolor y hasta ahí, ¿no? No hay ese paso, esa acción el cambio, por ejemplo pedir perdón y cambiar, no nada más decir perdóname y ya, y al otro día volverlo a cometer, ¿no? Sino es ese cambio para que después tenga otra dirección. También quiero leerles el versículo que está en Hechos 3:19. Dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y también quiero leer Hechos 26:20. Dice: al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en todo Judea, y luego
con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y a quien demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Entonces, el arrepentimiento genuino, como ya lo mencionaba, es una transformación, es un acto y que se tiene que hacer todos los días. No nada más es como algo que yo veía que no nada más es en lo alto, sino en lo práctico, ¿no? O sea, yo estoy en mi trabajo, cometí algún error, entonces, por ejemplo, generó algún malestar dentro de mí, y no nada más me quedo ahí, sino que voy, ¿sabe qué? Jefe, me equivoqué, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Entonces, algo práctico, ¿no? Algo que me distingue como hija del reino de Dios, que es un principio que yo tengo. También podía ver que estaba ligado con la humildad, con el amor y la obediencia. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nace de un corazón humilde. Si nosotros no tuviéramos esa humildad, pues no habría ni siquiera un puro malestar, sería, ¿no? Habría un remordimiento. En cambio, también está el amor, es el amor que Dios nos guía para tener ese arrepentimiento, dar ese paso a pedir perdón. Eso está en Romanos 2:4, que dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces, es eso, el amor de Dios nos guía a un arrepentimiento diario y práctico, o sea, no nada más de los domingos y ya, ¿no? Sino que es algo constante. En la obediencia, pues, hay fruto del arrepentimiento, eso es decir, que es una vida obediente. Igual, en lo práctico, conmigo, obediencia hacia los padres. Si ellos me dicen, no vayas por ahí, ay, no, Aurora quiere irse por ahí, pues se va por donde ella quiere y se estampa, ¿no? Es algo, pues, que me ha pasado y de verdad sí que sí es muy práctico. Entonces, si yo no tengo esa obediencia, obviamente que mis frutos no van a ser buenos, ¿no? Entonces, por eso la obediencia te lleva a tener frutos de arrepentimiento y de tener una vida obediente, conviene. O sea, como hijos de Dios tenemos que tener estas cualidades, ¿no? Humildad, amor, obediencia y el arrepentimiento. Claro, como ya mencionaba Julián, no hay muchos, pero realmente, pues ahorita este día nada más nos enfatizamos en esos 4, pero sí volver a hacer hincapié de que es constante, de que cuando tomamos la decisión de arrepentirnos, cambiamos la dirección, ¿no? Porque si yo en ese momento, no, la dirección que me dieron mis padres, yo no la quise obedecer, me fui para donde yo quise, pero en el momento yo me di cuenta. Entonces, con esa humildad que me caracteriza, con ese amor de Dios que me guía hacia eso, me detengo y ¿sabes qué? Papá, mamá, me equivoqué, me arrepiento y obedezco lo que ustedes me están diciendo, corto aquí y voy para el camino donde ustedes me están diciendo. Entonces, es eso, ¿no? De que, bueno, también veía que todo lo que hemos estado diciendo va muy de la mano con la vida de un hijo de Dios, ¿no? Entonces, pues eso, hacer hincapié que el arrepentimiento es fundamental en la vida de un hijo de Dios, y si no lo hay, pues es como que un puntito rojo, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando es una banderita roja, ¿no? De que algo no está bien, ¿no? Y pues al no tener algo bien, vamos a tropezar y después ya no va a haber ni humildad, ya no va a haber ni amor, y obediencia menos, ¿no? Entonces sí es algo que
pues lo pongo en mí, ¿no? De que si no hay arrepentimiento, ya estoy perdida en todo, ¿no? Y pues es eso nada más. No sé si alguien quiera comentar algo más. Sí, muchas gracias, se escucha perfecto. Entonces, algo que resalta en mi mente en este momento es el hecho de decir que estos principios fundamentales son o deben ser inherentes en cualquier comportamiento de un hijo de Dios. Deben de ser naturales en mi vida diaria. Y la forma práctica en la que yo puedo distinguir si realmente estos principios los estoy viviendo y los estoy aplicando de forma constante es en la vida diaria. Y aquí viene algo que en lo personal considero relevante. Y es que cuando aplico estos valiosos principios, hay crecimiento, como ya bien lo mencionaban Julián y Camila. Hay ese crecimiento en la vida del Hijo de Dios. Y entonces mi carácter se va pareciendo cada vez más al de Jesucristo porque ejecuto con frecuencia y practico y ejercito estos principios. Y ahora, la contraparte es que cuando no hay estos principios ejercidos en la vida diaria, mi vida se vuelve en estancamiento, mi vida se vuelve un estancamiento en el crecimiento. ¿Y eso cómo lo voy a notar? Bueno, lo voy a notar porque quiere decir que hace 30 o 10 años o 5 años o un año estoy lidiando con la misma situación y no la he podido resolver. Entonces, si no puedo resolver una situación y siempre estoy batallando con ella, quiere decir que en algún principio o en todos hay una deficiencia. Debo ser objetivo y crítico, como ya se mencionó anteriormente, para detectar en qué principio o en todos, si estoy fallando, para, como bien decía, el arrepentimiento aplicarlo y volver a un camino completamente diferente. Entonces, quiero ser objetivo y crítico conmigo para notar si realmente estoy viviendo en estos principios y los aplico, y si estoy viviendo en estos principios, hay crecimiento, hay manifestación del Espíritu constante, frecuente, y en mi persona voy constantemente subiendo o arreglando nuevas situaciones en mí, pero si no hay esta ejecución práctica de estos principios, va a haber estancamiento, y voy a estar 10 o 15 años en la misma situación, y pues ahí es donde voy a notar realmente qué tan objetivo y qué tan bien estoy poniendo estos principios en el día a día. Es lo que quería comentar. Pues llegamos al final de nuestras participaciones. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Y pues esperamos que se encuentren muy bien en casita. Saludos para los que nos ven desde el canal de YouTube o los que nos van a ver allá en Cosolapa, en Loma Bonita. Sepan que les amamos y que vamos a terminar hasta aquí por hoy, pero que para el siguiente domingo vamos a continuar, o bueno, otros hermanos y compañeros de trabajo nuestros van a continuar con otros principios acerca del reino de Dios. Entonces, muchas gracias, nos vemos luego.